Dios nos continúe bendiciendo en esta hora y que el Señor haga su obra en nuestras vidas. En esta oportunidad vamos a compartir acerca del renacimiento espiritual y cómo nosotros somos colaboradores con Dios en el proceso de llevar a experimentar este nuevo nacimiento en las personas que nos rodean. Nuestra base bíblica se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22 en adelante, hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y en este pasaje el apóstol Pedro nos ofrece una visión profunda de la relación entre lo que es el nuevo nacimiento, la palabra de Dios y nuestra responsabilidad en el evangelismo. Les invito a que leamos juntos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22 en adelante. Dice la palabra del Señor: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado nuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor del campo. Vamos por el verso 23, ¿verdad? Verso 24. Y toda gloria como la flor del campo, como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra de Dios que os fue predicada. Vamos al capítulo 2, verso 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia y permitir que tu palabra pueda bendecirnos, edificarnos y ministrarnos. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones, transformando nuestros pensamientos y haciendo esa obra maravillosa, oh Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad bíblica es que la fe salvadora es posible gracias a Dios, que hace que aquellas personas que no le han conocido puedan experimentar el nuevo nacimiento. Y esto puede inspirarnos, o algunas veces nos desalienta en nuestro evangelismo personal. Si nos sentimos desmotivados, inútiles o paralizados en nuestros testimonios, debemos pedirle a Dios que cambie nuestros sentimientos. Y es fundamental recordar que nuestros sentimientos no son la verdad. Nuestros sentimientos nos pueden engañar, nuestras emociones nos pueden engañar. Dios es quien define la verdad por medio de su palabra. Y nuestros sentimientos son respuestas a lo que percibimos. Y a menudo esos sentimientos están alejados de lo que es la verdad. Y en esos momentos, en lugar de tratar de ajustar la verdad a lo que sentimos, debemos orar para que Dios purifique nuestra comprensión de lo que es la verdad y transforme nuestros sentimientos para que estén alineados a la verdad de Dios. Y esa es una lucha que es una parte constante de nuestra vida. Vivir de esta manera nos va a ayudar a mantenernos fieles a la verdad de Dios y ser dominados y no ser dominados por nuestros sentimientos, sino ser guiados en sí por la palabra de Dios y estar sujetos a la voluntad de Dios. Y usted puede decir conmigo: cuando me siento desanimado, inútil, desmotivado, paralizado por una verdad bíblica, debo elevar mi corazón a Dios. Debo buscar comprenderla de tal manera que me capacite, me anime, me llene de gozo en el testimonio que voy a dar ante aquellos que no conocen a Dios todavía. Y a través del Espíritu Santo debemos buscar cambiar esos sentimientos desbordantes con la verdad
de la palabra de Dios y pedirle a Dios que transforme nuestras emociones para que estén alineados a su palabra. Amén. Algunas personas dicen no siento a Dios, pues no siempre lo va a sentir, pero Dios está ahí. Él prometió que estaría con nosotros cuando lo sintiéramos, no, todos los días hasta que Él venga. Y luego estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. A medida que aprendemos juntos, confiamos que el Espíritu Santo nos ayudará a superar cualquier desánimo causado por alguna situación y nos va a ayudar a que compartamos con alegría, con gozo, con esperanza nuestro testimonio y podamos evangelizar a los que estén a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Vamos a entender entonces cuáles son las implicaciones del nuevo nacimiento, cuáles son las implicaciones que conlleva el evangelismo personal, y al que está a la par debemos evangelizar. Si consideramos lo que hemos aprendido, es esencial comprender cómo podemos ayudar a aquellos que todavía no conocen al Señor para que experimenten ese nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios es clara, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta a que prediquemos las buenas nuevas de Jesucristo con un corazón amoroso y una vida de servicio. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, nos insta a proclamar a Cristo como Señor y a ofrecernos como siervos. Y dice así la palabra: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos, como vuestros siervos, ¿verdad? Como siervos vuestros por amor a Jesús. No se está proclamando a usted, está proclamando a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? La proclamación del evangelio arrogante o condescendiente de Cristo sin un corazón de servicio y humildad va en contra de lo que es el verdadero evangelio. Un servicio silencioso que no comparte el evangelio va a contradecir el amor de Dios. Nuestro enfoque debe ser contar las buenas noticias de Cristo con amor y sirviendo a otros. Amén, hermanos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22 en adelante, podemos ver la relación que hay entre el nuevo nacimiento y nuestro papel en la predicación de Cristo, con amor y con servicio. El nuevo nacimiento es la obra de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar a Cristo y de demostrar su amor a través de nuestras vidas. El que hace la obra es el Señor, pero usted y yo somos responsables de predicar el evangelio, de conducir a otros a los pies de Cristo, a través de la predicación y a través del testimonio y del servicio. Amén, hermanos. Para ayudar a las personas a nacer de nuevo, debemos ser mensajeros apasionados de las buenas nuevas de Jesucristo y vivir vidas marcadas por el amor y por el servicio. A veces cuesta, ¿no? Estamos tan ocupados que cuesta hacer esto. Cuesta vivir de forma amorosa y servicial para otros. Y este enfoque refleja la verdad del nuevo nacimiento, cumple con nuestro llamado a compartir el evangelio con el mundo. Jesucristo vio las multitudes, dice la palabra, ¿y qué hizo cuando las vio? Tuvo compasión de ellas. Amén. Y sanó a los que estaban enfermos. Vio a los que estaban necesitados. Amén. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Debemos ver la importancia del nuevo nacimiento y la relevancia que tiene nuestro testimonio y nuestra predicación. En el verso 22 destaca que la purificación de nuestras almas se refiere al evento del nuevo nacimiento. La obediencia a la verdad se relaciona con la fe en el evangelio de Cristo. Primero Dios nos purifica y experimentamos el nuevo nacimiento, y luego compartimos el evangelio con los demás. Amén. El nuevo nacimiento es el resultado de la fe en el evangelio y nos lleva a un amor sincero
por los hermanos. Y un amor sincero por aquellas personas que aún no conocen al Señor. Pedro, el apóstol Pedro, nos insta a amarnos unos a otros entrañablemente. ¿Y qué implica? Aquellos que han nacido de nuevo a través del Evangelio deben vivir una vida transformada por amor. Ya no estamos pensando tanto en nosotros mismos. Ahora pensamos en servir a los demás. Ahora pensamos en manifestar el amor de Dios a los demás. ¿Qué dice la primera carta de Pedro 1:23? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Ya que está la par, has nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Pedro está enfatizando la conexión entre el nuevo nacimiento y la palabra de Dios y afirma que hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esa declaración es fundamental para comprender que podemos contribuir al nuevo nacimiento de otros. ¿Sabe por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y hay un canto que dice, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y como soy nueva criatura y no por algo que yo hice, sino por la palabra de Dios que permanece, puedo compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no le conocen. La semilla que Dios utiliza para dar vida a los que están espiritualmente muertos es la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, con propósito. Amén. Y esta verdad es de gran importancia y tiene profundas implicaciones en nuestras vidas. Hemos aprendido entonces que el nuevo nacimiento se relaciona estrechamente con la fe en el Evangelio y lleva amor sincero por los hermanos. ¿Cuántos tienen amor sincero por los hermanos? Amor genuino. Hay unos que son más expresivos que otros, pero no está en la expresión de los sentimientos, de las emociones, está en la actitud que tengamos desde lo más íntimo de nuestro ser. Y se manifiesta en ese amor, ya sea estando presente en un momento de dificultad, apoyándolo en oración, o cualquier acción que nosotros hagamos para mostrar ese amor hacia los demás. ¿Está conmigo? Entendemos que la palabra de Dios es crucial en el proceso del nuevo nacimiento para las personas. Comprender estas verdades entonces va a transformar profundamente nuestra vida y nuestro testimonio hacia los que no conocen aún al Señor. La palabra de Dios tiene diversas dimensiones. Dios dio la palabra y se hizo todo. Está implícita en la creación. Jesucristo mismo es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Y Pedro se refiere específicamente a la palabra de Dios a través de la cual podemos experimentar ese nuevo nacimiento. Es la palabra viva, es la palabra que permanece, es la palabra duradera. Posee el poder de Dios para difundir una nueva vida y sostenerla eternamente. Y el apóstol Pedro destaca que hemos nacido de nuevo por medio de esta palabra viva que permanece en nosotros. Amén. En el verso 24 al 25, el apóstol Pedro está citando al profeta Isaías, del capítulo 40 de Isaías, versos 6 al 8. Para explicar y sustentar este clamor acerca de la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Diga que está cerca, la palabra de Dios permanece para siempre. Mire, la palabra no es como las flores ni es como la hierba.
Las flores son bonitas, se ven bonitas por un tiempo, pero no duran eternamente. Usted las puede apreciar, más si le regalan un ramo de flores, ¿cuánto tiempo le dura? Una semana, 10 días posiblemente, y después se marchitan, se secan. Pero la palabra de Dios permanece. Amén. Permanece para siempre. Las cosas efímeras como son las flores brindan una alegría momentánea, pero luego aparecen junto con la vida que la sustentaba. Pero la palabra de Dios crea, no solamente tiene vida, sino crea vida duradera, ya que la misma palabra está originando vida, la sostiene. Amén, hermanos, eternamente. Y el apóstol Pedro está declarando la palabra de Dios y se refiere al evangelio, la buena noticia que es proclamada. ¿Cuántos están proclamando la palabra de Dios en los lugares donde se desenvuelven? Hay que proclamar la palabra de Dios. Amén. Todos los días proclamar la palabra de Dios. Y es a través de la palabra que Dios va a efectuar el nuevo nacimiento en aquellos que están espiritualmente muertos y son incrédulos. La semilla incorruptible del evangelio es la palabra viva, que es eterna, que es perdurable, que da origen a una nueva vida de creyentes. Da origen a una nueva vida de aquellas personas que son impactados por ella. La noticia más trascendental y eternamente relevante es esta: Jesucristo, el Hijo de Dios, sacrificó su vida como nuestro sustituto, pagando la deuda de todos nuestros pecados, estableciendo una justicia perfecta, enfrentando y absorbiendo la ira divina, resucitando entre los muertos, victorioso sobre la muerte, para otorgarnos vida eterna y alegría en su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y todo esto usted lo recibe de forma gratuita. No tiene que pagar nada porque el precio ha sido pagado mediante Jesucristo. Y esta es la esencia de las buenas noticias, que continúan siendo una noticia significativa para el mundo. Después de más de 2000 años, es una buena noticia. Pero hay muchas personas que están cercanas o están lejanas que aún no han escuchado el mensaje. Por lo tanto, el mensaje crítico, y especialmente si amamos a alguien y deseamos que experimente un nuevo nacimiento en la esperanza viva, es que la palabra de Dios centrada en el Evangelio de Jesucristo es la fuerza transformadora que hace que alguien pueda experimentar el nuevo nacimiento. El renacimiento ocurre por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dios produce el nuevo nacimiento por medio de la simiente de la palabra de Dios, que es el Evangelio. Dios produce un nuevo nacimiento por medio de la predicación de cada uno de nosotros, del Evangelio a las personas que no le conocen. Amén. Si Dios lo ha puesto en un lugar X, ahí va a proclamar el Evangelio. Amén. ¿Quién va a hacer la obra es Dios? Usted podrá recibir diferentes percepciones de la gente cuando le predique el Evangelio, pero Dios se va a encargar de hacer la obra. Amén, hermanos. Usted es el mensajero nada más. Dios va a regenerar a las personas por medio de la noticia acerca de quién es Cristo y qué ha hecho en la cruz y en la resurrección. Dios dará una nueva vida a los corazones muertos por medio de nuestras palabras cuando proclamamos el Evangelio. ¿Cómo creerán si nadie les predica?, dice la palabra. Alguien tiene que predicarles. Abre tu boca y yo la llenaré. Usted proclame la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
Amén. Para ayudar a aquellas personas que no conocen al Señor a experimentar el nuevo nacimiento, debemos predicar el Evangelio de Cristo con amor y servirles con nuestra vida. Es esencial que comprendamos que la semilla que da vida es la palabra de Dios, específicamente el Evangelio que proclamamos. Nuestras palabras al comunicar el Evangelio son el instrumento que Dios utiliza para abrir los ojos de los incrédulos y darles una nueva vida. Amén, hermanos. En Santiago 1:18 dice la palabra: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. ¿Y qué dice? Y llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. ¿Cuántos se sienten alegres por eso? Y dice entonces Santiago que esta verdad, al decir que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, en referencia al nuevo nacimiento, resalta la importancia crucial de predicar el Evangelio de una forma clara y fiel. Usted no tiene que ser un gran teólogo para predicar el Evangelio. Usted lo que tiene que hacer es dejar que Dios lo utilice, abrir su corazón y proclamar la palabra de Dios. Es necesario que esta convicción se convierta en una apasionada dedicación en nuestras vidas. Y en consecuencia, al meditar en esta verdad, debemos reconocer que somos portadores del Evangelio y que nuestras palabras tienen el potencial de ser el medio a través del cual Dios obra en nuestras vidas. Pero también Dios obra en la vida de aquellos que están escuchando la palabra. Amén. Por lo tanto, debemos predicar con amor, servir con nuestras vidas y sobre todo, confiar en el poder de la palabra de Dios para dar vida a aquellos que están perdidos, aquellos que aún no le conocen. Amén. En la primera carta de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Cuántos creen que son un pueblo elegido? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice otra versión. Amén. Y este pasaje que está cerca del que tomamos como base para este mensaje, habla sobre el nuevo nacimiento a través de la palabra del Evangelio y está enfatizando que hemos sido elegidos por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el que está cerca ha sido elegido por Dios. ¿Para qué? Para que proclame el Evangelio. Amén. El Evangelio nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz maravillosa. Nuestra razón crítica y fundamental en este mundo es anunciar las virtudes de Cristo. A eso hemos sido llamados, anunciar las virtudes de Cristo. Porque esta es la manera en que otros pueden experimentar el nuevo nacimiento al escuchar las buenas noticias. Cuando experimentan ese nuevo nacimiento, cuando nacen de nuevo, están pasando de la oscuridad a la luz de conocer al Señor en su plenitud. Entonces lo van a valorar por lo que Él es y lo exaltarán en consecuencia de que Dios está obrando en sus vidas. Nuestro gozo, nuestra alegría se complementa con el gozo de aquellos que también nacen de nuevo gracias al mensaje que proclamamos. ¿Cuántos se han sentido con gozo cuando han proclamado la palabra y ven que alguien se convierte? Y luego esa persona está perseverando y usted se siente alegre porque está perseverando. Amén. Trae gozo, trae alegría. A veces la vida está tan entretenida que es difícil sentir la urgencia de la necesidad espiritual
y eterna de las personas que no conocen al Señor. Usted está tan ocupado en tantas cosas que se le olvidó que hay personas que están en tinieblas, hay personas que no conocen a Dios. Y esto puede llevar a una falta de pasión por la predicación del Evangelio. Amén. La vida está tan rápida y hay tantas cosas que hacer que se nos olvida lo primordial. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados para proclamar el Evangelio, para testificar acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siga estudiando, siga trabajando, siga haciendo negocios, pero no se olvide de proclamar el Evangelio. Amén. Siga cocinando, lavando y haciendo todos los quehaceres de su casa, pero no se le olvide predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Es esencial despertar el fervor por el evangelismo. Dios a veces va a utilizar circunstancias extraordinarias como la persecución para impulsarnos a cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Amén. Hoy muchas personas están preocupadas porque puede desatarse una tercera guerra mundial. Pues aproveche y comparte el evangelio. Amén. Solamente Dios nos puede dar esperanza. Amén, hermanos. La iglesia en Jerusalén, por ejemplo, no se movilizó para evangelizar como se le había ordenado en Hechos 1:8, hasta que comenzó la persecución, iniciado con la muerte de Esteban. Los forzó a que se esparcieran a Judea y a Samaria. La persecución los llevó a cumplir la misión de proclamar el evangelio. Y en Hechos 8:4 registra cómo los creyentes esparcidos predicaron en todas partes. Todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y este ejemplo nos muestra cómo en medio de las tribulaciones, de las persecuciones, podemos transformarnos en heraldos del evangelio. Amén. Hemos sido llamados para predicar el evangelio. Si amamos profundamente el evangelio de las personas perdidas, incluso a las adversidades, no nos van a detener. En lugar de quejarnos, seremos mensajeros de buenas noticias. Dios puede usar los desafíos para avivar nuestro celo por el evangelismo. Amén, hermanos. En lugares donde los cristianos enfrentan persecución, millones están siendo llevados a un nuevo nacimiento a través de la predicación valiente, amorosa y clara del evangelio. Y este testimonio nos recuerda que la pasión por el evangelismo es crucial, independientemente de las circunstancias. Y debemos estar dispuestos a llevar la luz del evangelio a aquellos que todavía están en una oscuridad espiritual, para sentir la valentía gozosa que nos impulsa a predicar el evangelio con seguridad. Debemos seguir el consejo del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 3, y nos anima a desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, y en lugar a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, a que está haciendo referencia a la palabra de Dios. Dice primera de Pedro 2, del 1 al 3. Por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Amén. ¿Ha visto un niño recién nacido cuando tiene hambre? Grita, ¿no? Se pone hasta rojo cuando tiene hambre para que le den de comer. Y eso es lo que nos está diciendo. Esa ilustración está usando la palabra para que nosotros tengamos esa actitud, desear con ganas esa leche espiritual. Amén. Para que esa experiencia plena de la salvación pueda crecer en nuestras vidas. Y dejemos aquellas cosas que no están bien, apartándonos de la hipocresía, de los celos, de los comentarios que no nos edifican. Amén.
Y Pedro no se hace referencia a la inmadurez de los creyentes, sino al anhelo de que todos los nacidos de nuevo deben tener por la palabra de Dios el deseo que los bebés tienen por la leche. Y esta leche espiritual no adulterada, o sea, pura, es la palabra de Dios. Es el evangelio que nos ha hecho renacer y nos insta a sentir esa necesidad todos los días. Como los bebés necesitan leche para crecer y sobrevivir, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Digan que está cerca, necesitamos la palabra de Dios. Para estar libres de malicia y ser capaces de predicar el evangelio con amor y servicio, debemos tener un profundo anhelo por la palabra de Dios. Al igual que los bebés tienen hambre y tienen sed, este deseo nos va a impulsar a crecer en nuestras vidas, en la comprensión de la palabra de Dios y a compartirla con otros. Amén. Usted comparte lo que le apasiona. Y si no está compartiendo el evangelio, entonces no tiene pasión por el evangelio. Tiene que nacer esa pasión por el evangelio para que esté compartiendo el evangelio. Amén, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Por tanto, nuestra pasión por el evangelio y nuestra valentía para predicarlo con seguridad se nutren de un deseo constante de la palabra de Dios, que es la fuente de vida espiritual y de crecimiento. La sed por la palabra de Dios, especialmente por el evangelio, surge si hemos probado la benignidad de Dios. ¿Cuántos han probado la benignidad del Señor? No basta solo con pensarlo, no basta solo con decirlo o con declararlo. Es necesario haber experimentado personalmente la bondad del Señor. ¿Han probado la bondad del Señor en sus vidas? Y esta es una pregunta seria, ¿verdad? Si realmente hemos probado la bondad del Señor y lo consideramos nuestro deleite y nuestro tesoro, entonces estaremos dispuestos a esparcir la semilla del evangelio. Nuestra pasión por compartir el evangelio surge de estar, como diría esta palabra, embriagados con la palabra de Dios y con la bondad de Dios. Debemos orar para que el Señor despierte ese deseo en nosotros y nos capacite para convertirnos en testigos firmes de su evangelio, motivados por un profundo amor y un aprecio por él. Hemos visto lo maravilloso de la verdad del renacimiento espiritual y la participación de nosotros, de cada uno de nosotros como colaboradores de Dios para ese renacimiento espiritual de las personas que nos rodean. Esa fe salvadora es posible gracias a la bondad de Dios, que hace que cada uno de nosotros experimentara el nuevo nacimiento y que a los que proclamamos el evangelio también experimenten el nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué debemos hacer? Nutran su relación con la palabra de Dios. Dedique tiempo diario a estudiar y a meditar la palabra de Dios, especialmente lo que tenga que ver con el evangelio. Permita que ese deseo por la palabra de Dios sea como el hambre y la sed que un bebé tiene. Y esto le ayudará o nos ayudará a crecer en nuestra fe y a comprender más lo que Dios quiere que hagamos. Predique el evangelio con amor, no ande regañando a la gente. No le esté dando bibliazos a la gente, predíquelo con amor. Cuando comparta su fe con otros, hágalo con un amor genuino y con compasión. Recordemos que estamos proclamando buenas noticias. Amén. Son buenas noticias que le va a dar vida a las personas. Escucha las necesidades y preocupaciones que otros tengan. Comparta cómo Jesucristo puede satisfacer esas necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Sirva a otros. Viva una vida marcada por un servicio desinteresado. Busque oportunidades para ayudar a quienes los rodean, en la iglesia, en la comunidad, con un servicio amoroso, una forma poderosa de mostrar el amor de Dios.
Mantenga el equilibrio entre proclamación y servicio. No descuide la proclamación del Evangelio mientras está sirviendo a otros. Encuentre formas de integrar naturalmente el Evangelio de Cristo en las acciones y en las conversaciones. Amén. Cultive la pasión por el evangelismo. Reconozcamos la urgencia de llevar el Evangelio a quienes aún no lo han escuchado. Oremos para que Dios encienda en nosotros el fervor por compartir esas buenas noticias, incluso en medio de los desafíos y en medio de las dificultades. Experimentemos la bondad del Señor, busquemos esa relación personal con Dios y experimentemos su bondad en nuestra vida. Cuanto más profundo valoremos la gracia de Dios en nuestra propia vida, más efectivos vamos a ser en comunicar el amor y el perdón de Dios a los demás. Amén, hermanos. Aprovechen las circunstancias desafiantes. En lugar de quejarnos de las dificultades, considerémoslas como oportunidades para ser mensajeros valientes del Evangelio. En momentos de adversidad, nuestro testimonio puede brillar con mayor intensidad. Amén. Mantenga el gozo en el testimonio. Encuentre alegría al ver a las personas experimentar el nuevo nacimiento a través del Evangelio que le hemos compartido. Celebre las victorias espirituales y deje que eso nos motive a seguir compartiendo el Evangelio de Cristo con el mundo que nos rodea. Que esto nos inspire a vivir una vida centrada en el Evangelio y a participar activamente en el renacimiento espiritual de las personas que nos rodean. Y hoy hay tantas maneras de compartir el Evangelio, tantas maneras creativas que podemos usar, aún usando las mismas redes sociales que sirven para otras cosas, las podemos usar para bendición. Les voy a invitar a que se ponga en pie en esta hora y demos gracias al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, porque somos el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa. Hemos sido elegidos para anunciar tus virtudes. Hemos sido sacados de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora, Señor, somos colaboradores, somos partícipes para compartir el Evangelio con aquellos que aún no te conocen. Trae esa llama, trae ese fervor a cada corazón, a cada vida, de que podamos levantarnos con valentía, con entusiasmo, con pasión, con fervor, con amor genuino, para proclamar el Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Y luego celebrar esa victoria de que las personas han sido rescatadas de las tinieblas a tu luz admirable, en el nombre de Jesús.